bienvenidos a todas y todos. Gracias por participar en este webinar. El día de hoy, el webinar es Estrategias de Comunicación y Manejo de Redes. El expositor, que es mucho gusto presentarlo, es Juan Sebastián Delgado, con más de 10 años de experiencia en comunicación digital. Hoy nos compartirá estrategias, consejos, marketing, contenidos y herramientas para hacer la comunicación de nuestras organizaciones sociales más eficientes. Les agradecemos a todos que se estén integrando a esta actividad que estamos programando mensualmente. Bueno, muy bienvenido Juan Sebastián y gracias Carlos por darnos esa, digamos, corta biografía de la experiencia que tiene Juan Sebastián, y bienvenido Juan Sebastián a este espacio. Sabemos que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Ana, Teresa, Carlos, muchísimas gracias ahí por la introducción y por la invitación también a compartir. Como lo dijo Carlos, la idea es que hablemos una hora. En una hora voy a presentarles como algunos elementos, los principales elementos para construir una estrategia de redes sociales, y al final tendremos un espacio ya de 20 minutos, 30 minutos para conversar sobre preguntas puntuales que seguramente ya las traen o seguramente van a salir en el camino. Entonces, para empezar, el primer punto para construir nuestra estrategia de redes sociales básicamente es el diagnóstico. Es mirar para adentro, es mirar qué es lo que tenemos, pero también es mirar el entorno, es mirar nuestra competencia, ¿sí? Si es que nuestras organizaciones sociales tengan competencia, que probablemente sí, y es hacer un análisis. Para ese análisis hay una herramienta que estoy muy seguro que ustedes probablemente la conocen, ¿sí? Que básicamente es el DOFA, el FODA, el DAFO, como ustedes la conozcan, ¿sí? Porque cualquiera de las tres que les digo, DOFA, FADO o FODA, cualquiera es lo mismo. Básicamente son 4 elementos: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Normalmente, ¿cómo se utiliza esta herramienta? Haciendo cruces de variables, es decir, cruzando fortalezas, por ejemplo, con amenazas, cruzando debilidades con fortalezas y así sucesivamente. En esta ocasión no lo vamos a hacer así, vamos a hacer un cambio completamente. ¿Por qué no lo vamos a hacer así? Porque muchas veces cuando hacemos un diagnóstico o cuando estamos montando una estrategia, tenemos que esperar hasta el final del montaje para empezar a hacer. Entonces tenemos que hacer diagnóstico, después vamos con el paso 2, el 3 y los pasos que necesitemos, y al final sí hacemos. Pero en ese tiempo perdemos precisamente lo que no tenemos muchas veces, que es tiempo, ¿sí? Entonces, para cambiar un poco esto, yo quise o les voy a compartir algo que he querido hacer con el tema del diagnóstico, y es, venga, utilicemos las fortalezas, utilicemos las debilidades, utilicemos las oportunidades y las amenazas para sacar diferentes cosas que nos puedan servir para nuestra organización. Empezando, ¿por qué? Por las fortalezas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer como primer punto de partida? No solamente hacer el cuadro de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sino que vamos a sacar una a una. Primero, fortalezas. Y en fortalezas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a mirar, bueno, ¿cuáles son las fortalezas que yo tengo como organización? ¿Sí? Es que resulta que mucha gente me conoce. Bacano, buenísimo. ¿Sí? Resulta que tengo mucho conocimiento, o en lo que llamamos el know-how específico. Resulta que mucha gente habla bien de mí, ¿sí? Tenemos un voz a voz positivo. En fin, todas las que ustedes quieran, que son de la organización, que son, comillas, tangibles, ¿sí? ¿Por qué tangibles? Porque son de nuestra organización, ¿sí? Porque dependen directamente de la organización. Pero hay unas intangibles que también nos sirven, que también nos favorecen, pero que no son tanto de la organización como organización, sino de los líderes, por ejemplo. Es que resulta que el director de mi organización es muy reconocido y tiene muy buen branding, tiene muy buena marca personal, y eso nos ayuda como organización. O resulta que por encima de nosotros hay otra organización, hay una red que también nos favorece un montón, y el hecho de estar ahí en esa red, pues por supuesto,
también es un punto positivo para nuestra marca. Eso también es una fortaleza, pero es una fortaleza intangible. ¿Por qué? Porque depende o de la marca personal del líder o depende de terceros que hacen parte de nuestra organización, pero como externos, ¿sí? Pero que finalmente me pueden favorecer de forma positiva. Cuando ya hemos sacado toda esa lista, ¿sí? De todas las cosas positivas, lo que está en pantalla simplemente es un ejemplo. Cuando hemos sacado todas las cosas positivas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir el punto número 2 o la columna número 2, la que está en la mitad, que se llama oferta de valor. ¿Y qué es la oferta de valor? ¿Sí? Básicamente, la oferta de valor son todos esos atributos o pilares que tiene nuestra organización y que nos va a hacer diferentes del resto. ¿Sí? Que no solo nos va a hacer diferentes del resto, sino que nos va a conectar con la gente. Entonces, ¿cómo vamos a dividir esa oferta de valor? En 3 elementos importantes. Propuesta de valor como tal, atributos desde el hacer y atributos desde el ser. ¿Qué es la propuesta de valor? Es ese elemento, ese gran diferencial. Por ejemplo, es que nuestra organización tiene un know-how específico, tiene un conocimiento específico que ninguna otra tiene. Podría ser. Es que nuestra organización tiene un respaldo que ninguna otra tiene. Tal vez. Es que nuestra organización tiene un líder, ¿sí? Cuya marca personal está muy posicionado y eso nos ayuda a que la gente confíe en nosotros. También, cada uno de ustedes definirá cuál es esa propuesta, cuál es ese diferencial que ustedes tienen. Atributos desde el hacer. Atributos desde el hacer, básicamente es, bueno, ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el atributo desde el hacer es todo lo relacionado con nuestros servicios, con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, o sea, todo lo racional, ¿sí? El hacer es todo lo racional, es todo aquello que respalda lo que yo digo que sé hacer, ¿sí? Ejemplo, si yo, Juan Sebastián, me pusiera de ejemplo, podría decir que mis atributos desde el hacer son el conocimiento que tengo en comunicación digital, las empresas en las que he trabajado, los clientes que he tenido, etcétera, que son los que me respaldan mi conocimiento. Y tenemos atributos desde el ser, ¿sí? Que son básicamente los emocionales. Si desde el hacer es racional, desde el ser es emocional. ¿Y por qué traigo el tema emocional? Porque si hay alguna plataforma que es muy emocional, son las redes sociales. Si ustedes pónganse a pensar el contenido que ustedes consumen, ¿sí? No el contenido que consumen en la red o en su organización, sino el que ustedes consumen todo el tiempo. Van a empezar a encontrar un montón de cosas que son emocionales. ¿Emociones como cuál? Como alegría, como tristeza, como puede ser hasta miedo. O sea, las emociones que ustedes quieran, ahí las van a encontrar, porque es una plataforma muy de contenido pensado para eso. Por eso nosotros como organización tenemos que tener claro cuáles son nuestros atributos desde el ser. ¿Y qué son atributos desde el ser entonces? Básicamente son esos valores que nos representan, ese propósito que tenemos como organización. Es que nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos o lo que nuestros líderes hacen, genera confianza, podría ser. Tenemos una muy buena relación con la gente, entonces eso es empatía, ¿sí? Hemos logrado identificar las necesidades de la gente y ayudarlas en pro de su bienestar. Pues entonces tenemos ahí un trabajo específico desde lo que somos, ¿sí? Entonces, básicamente, para recapitular, propuesta de valor, ese diferencial, eso que no solo nosotros tenemos. Ustedes me pueden decir, no, es que voy a decir cualquier cosa y me disculpan. Yo tengo un servicio de consultoría, ¿sí? Sí, pero soy la única organización que genera consultoría. No. Pero es que mi consultoría es personalizada, es con Lego, es en 3D, es internacional, es con consultores de otros países en tiempo real. Bueno, ahí ya va cambiando, ¿sí? Ahí ya va teniendo un diferencial que solo yo tengo. Y por eso es importante. Los atributos desde el hacer, todos esos elementos que respaldan lo que hacemos o lo que sabemos. Y atributos desde el ser, que son los emocionales,
son los que conectan con la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son nuestro propósito o nuestros valores. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y eso como para qué en redes sociales? Porque finalmente esos atributos nos van a ayudar a conectarnos mejor en nuestra comunicación, nos van a ayudar a generar mejores contenidos en nuestra comunicación y a que la gente se identifique con nosotros o que vea en nosotros una buena opción para ciertas necesidades o para una aspiracional o para otras cosas, porque la comunicación digital es en gran medida emocional, ¿sí? Miren, reitero, lo que ustedes consuman en política, en noticias, en entretenimiento, van a darse cuenta que mucha comunicación es emocional. A veces no es que uno diga, ay, me alegré. No, simplemente lo siente y ya, ¿sí? Y es totalmente inconsciente. Y allá es que quiero que lleguemos. Cuando ya tenemos claras las fortalezas, cuando tenemos claro nuestra oferta de valor, con base en las fortalezas, entonces identificamos las temáticas, ¿sí? No los contenidos que vamos a publicar, ojo, no, sino de qué vamos a hablar, de qué podemos hablar. Si en fortalezas yo dije que tengo unos servicios muy buenos, que tengo una historia, que tengo una experiencia, en temáticas, ¿qué puedo hacer? Pues hablar de eso, contenidos, servicios, nuestra biografía, nuestra experiencia. Si dijimos en fortalezas que la gente pues habla muy bien de nosotros, entonces temáticas, ¿cuáles podrían ser? Pues, perdón, podrían ser testimonios, ¿sí? De la gente. Podríamos trabajar algunos temas que son nuestros. Ahí en temáticas podemos poner todas aquellas cosas de las cuales nuestra organización puede hablar. ¿Partiendo de qué? De las fortalezas. Porque más de una vez me ha pasado que me encuentro con organizaciones, con empresas y sale una frase en el aire: no tengo nada que publicar, no sé de qué hablar, ¿sí? Pero a veces no sabe de qué hablar o no tiene nada que publicar porque no busca en sí mismo, porque no busca en la organización, y para eso estamos haciendo esto. Cuando ya definí las fortalezas, ¿sí? Entonces voy con la contraparte, con las debilidades. ¿Y qué son las debilidades? Pues básicamente todos esos elementos internos y que al igual que con el tema de fortalezas son o de nuestra organización, los tangibles, o de nuestros líderes y nuestras redes, los intangibles, que puedan llegar a afectar negativamente mi marca, ¿sí? O en este caso, mi organización. Ahí lo mismo, van a poner todos los que ustedes consideren. Es que no tenemos contenido en redes sociales, eso es una debilidad. Es que no hacemos analítica digital, no medimos nuestras redes, eso es una debilidad. Es que no tenemos sitio propio, podría ser una debilidad. Y así sucesivamente todas las debilidades que ustedes encuentren, ¿sí? Cuando ya tengo claro y tengo ese mapa de debilidades, entonces voy a los objetivos. Hago un paréntesis. No es que aquí ya estoy definiendo los objetivos de toda mi estrategia, no, pero estoy escribiendo, ¿sí? Como los primeros objetivos que quiero cumplir. ¿Qué es lo que yo, como líder de mi organización o como equipo de comunicaciones o de mercadeo o simplemente responsable de este proceso, quiero cumplir? ¿Sí? ¿A partir de qué? De las debilidades. Porque en este caso, ¿qué es un objetivo? Básicamente, un objetivo es algo que yo quiero lograr. ¿Sí? Sencillo. ¿Sí? ¿Y qué quiero lograr? Pues mejorar las debilidades. ¿Sí? Es que tengo ausencia de analítica. Pues, ¿qué quiero lograr? Pues hacer analítica. Es que no tengo contenido en redes sociales. ¿Qué quiero lograr? Pues publicar más. No tengo sitio web. ¿Qué quiero lograr? Pues tener un sitio que le sirva a la gente. ¿Sí? Es que no tengo equipo digital. Pues ¿qué quiero lograr? Pues o tener una persona u optimizar procesos para poder mejorar todo el tema de mi estrategia digital. Entonces, a partir de esas debilidades, ¿qué vamos a hacer? A voltearlas, a darles un giro de 180 grados para volverlas positivas, y cuando las volvamos positivas, ahí vamos a ir encontrando básicamente algunos objetivos como tal.
¿sí? Pero también, ojo, también puedo encontrar aquí objetivos que partan de las fortalezas. Porque si yo encontré que tengo un buen posicionamiento de marca, mi objetivo ¿qué es? Mantener o sostener ese posicionamiento de marca en el tiempo y que la gente siga hablando bien de nosotros y siga hablando positivamente de nosotros. Eso también es un objetivo, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos definidos esos objetivos de analítica o de contenido o de lo que ustedes consideren que necesitan, vamos a mirarlos todos. Ah, es que me salieron 5, me salieron 6, me salieron 10, los que ustedes consideren. Y vamos a mirarlos todos y vamos a revisar cuál de ellos consideran que es el principal, el que los reúne a todos, ¿sí? Ah, es que yo quiero posicionar mi marca, mi organización a través de canales digitales, porque todavía no la conocen mucho. Perfecto. Y quiero hacer contenido en redes sociales y quiero publicar, un sitio web y quiero hacer otro tipo de cosas. Básicamente, el publicar un sitio, pues o diseñar un sitio, el hacer redes sociales, entre otras cosas, todas apuntan a lo mismo, posicionar mi marca. Entonces, si mi objetivo era posicionar la marca, ese es el que reúne todo. Ese es el principal. Por ende, ese, ¿qué vamos a hacer? A subrayarlo, a ponerlo en negrita, en mayúscula, porque ese lo vamos a utilizar más adelante. Entonces ahí ya tenemos dos elementos de la DOFA. Tenemos fortalezas que básicamente nos van a servir para buscar nuestros atributos, para buscar nuestra oferta de valor y algunas temáticas de las cuales vamos a hablar en redes sociales. Tenemos debilidades que las vamos a voltear, a darles un giro de 180 grados para encontrar nuestros objetivos y llegamos a las amenazas. Básicamente las amenazas son todos aquellos elementos externos, no de mi organización, mis líderes o mi red, sino externos que pueden llegar a afectar mi marca, mi organización como tal. Entonces ahí voy a encontrar directas, aquellas que tienen que ver específicamente con mi mercado, con lo que yo hago, con mi organización. Indirectas, aquellas que no tienen que ver con mi organización directamente, pero que pueden llegar a afectarme. Un ejemplo de una amenaza directa, mi competencia. Otra organización que tenga, por ejemplo, servicios o público objetivo u otros elementos similares a los míos. Eso es una amenaza directa. Y una amenaza indirecta, ejemplo, ¿cómo se llama? Las políticas del gobierno, ¿sí? Que el gobierno tome nuevas medidas por el COVID y eso me afecte a mí. ¿Eso tiene que ver directamente con mi mercado? No, no tiene que ver directamente con mi mercado. Tiene que ver con el gobierno nacional, pero sí me puede llegar a afectar y entonces eso sería una amenaza indirecta. Cuando ya las tengo claras, todas las amenazas que ustedes encuentren, directas e indirectas, pues vamos a empezar a definir qué temas vamos a monitorear. Porque en digital hay que monitorear, hay que estar escuchando qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo la gente. Entonces ahí voy a definir lo que llamamos keywords o palabras claves, temas o incluso hasta personas, porque puede ser que una amenaza directa sea Carlos, ¿sí? Porque resulta que Carlos tiene ciertos elementos que necesito estar monitoreando. Entonces las personas y las palabras va a ser Carlos. O resulta que voy a monitorear decretos del gobierno porque de pronto hace alguna modificación por la pandemia. Entonces, ahí está definido decretos del gobierno, ¿sí? Reactivación económica, COVID-19, pandemia, o sea, ya vamos definiendo las palabras. Y luego encontraremos algo que yo llamo alianzas, que básicamente son, perdón, son aquellas herramientas, empresas o personas que yo necesite para poder monitorear todo el tema de las amenazas, para poder cumplir mis objetivos, para poder publicar, entre otras cosas. Y finalmente, llegamos a las oportunidades, que al igual que las amenazas, también son externas, ¿sí?
es todos aquellos elementos que están en el mercado, entre el público, es decir, entre las personas, que me pueden llegar a beneficiar a mí, que yo puedo utilizarlas y aprovecharlas para sacarle algo positivo, ¿sí? Ejemplo, es que hoy en día, por el tema de la pandemia, se aumentó el consumo de plataformas digitales. La gente está consumiendo más. Puede ser una oportunidad. Pero resulta que también es claro que hay una ausencia de liderazgos. La gente está pidiendo liderazgos. Entonces, cuando llega una organización que tiene ciertos temas específicos sociales, ahí va a estar. Otra oportunidad, que estamos en una coyuntura social particular y que podemos entrar a aprovecharla o entrar a la discusión, podría ser. Entonces, ahí vamos a ir definiendo todas las oportunidades que tengamos, ¿sí? Cuando ya eso está claro, entonces pasamos a algo que llamamos los insights. ¿Qué son insights? Pues si uno busca definiciones de insights, encuentra una muy sencilla que dice que son verdades reveladas. ¿Eso qué quiere decir? Que son pensamientos, sentires, ¿sí? De la gente, o sea, lo que la gente puede estar sintiendo o pensando, pero no necesariamente lo dice, sino que simplemente lo piensa. Ejemplo, vamos a irnos para el escenario político. Hay mucha gente que dice, todos los políticos son ladrones. Eso lo dicen muchos. ¿Será eso un insight? Tal vez eso no es un insight. Pero, ¿cuál es el insight? Lo que está por detrás. ¿Por qué pienso yo que todos los políticos son ladrones? Porque en mi ciudad se robaron el dinero para hacer una calle. Y esa calle yo la necesitaba porque mi barrio se ve feo. ¿Sí? Entonces son ladrones porque no ayudan a mi barrio. Ahí está el insight. ¿Sí? Otro ejemplo, lo que hizo la marca Dove, la de productos de belleza, hace unos años. Y es que decía que la belleza, pues no era ese estereotipo que nos habían vendido de la mujer perfecta, sino que la belleza básicamente era una lección. Y le decía a las mujeres, elige sentirte bella, ¿sí? Y mostraba cómo muchas mujeres se sentían menos bellas de lo que eran. Ahí está el insight, de que muchas mujeres se miran al espejo y se sienten menos bellas de lo que realmente son. Sí, por eso yo siempre he dicho que el espejo es el principal enemigo de muchas mujeres, porque se miran ahí y no se sienten lo bellas que pueden llegar a ser. Entonces, esos son los insights. Empezar a encontrar eso que la gente pueda estar pensando y sintiendo. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando las oportunidades. Cuando ya tengo claro oportunidades e insights, voy a las acciones, ¿sí? Las primeras acciones. Miren que ya estamos haciendo cosas, no estamos esperando hasta el final. ¿Y cuáles son las acciones? Pues entonces ahí me tengo que devolver. Aquí yo dije, definir unas temáticas. ¿Para qué me sirven las temáticas? Pues para publicar contenido. Entonces tenemos una acción, publicar contenido. Eso es una acción. Aquí dije, cambiar, posicionar mi marca y diseñar un sitio web, por ejemplo. Ahí hay otra acción, diseñar un sitio web. Pero también dije que iba a hacer la analítica. Ahí hay otra acción, empezar a implementar herramientas de analítica. Eso es otra acción. Pero también dije que iba a hacer contenidos. Entonces, cronogramas de contenidos. Eso es otra acción. Pero dije que iba a monitorear. Y eso es otra acción, hacer monitoreo de palabras claves. Entonces, ahí se van dando cuenta que van a ir encontrando muchas acciones que ya han definido, ¿sí? Y que les van a servir más adelante precisamente para montar dentro del plan. Entonces, este es el diagnóstico y de todo es de donde más me voy a quedar porque muchas veces empezamos a hacer, ¿sí? Y después como que miramos para atrás, como que decimos, hombre, ¿por qué no revisamos antes de lanzar este servicio? ¿Por qué no pensamos en nuestro público antes de escribir esto? ¿Sí? Entonces, por eso aquí les estoy diciendo, empecemos por el diagnóstico y vamos haciendo en el camino. Cuando ya tengo claro el diagnóstico, igual pueden ir guardando sus preguntas para el final, entonces vamos a definir los objetivos. Es decir, ¿para qué estamos haciendo esto? Aquí en esta estrategia vamos a responder 4 grandes preguntas. La primera, ¿cómo estamos? ¿Sí? O dónde estamos, como la quieran poner, que es el diagnóstico. La segunda, que es esta, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? O sea, ¿para qué vamos a hacer esta estrategia?
que básicamente es el objetivo. Y ese objetivo lo podemos construir con este cuadro, que básicamente se divide en 4 cosas: el objetivo general, los objetivos específicos, los recursos humanos, económicos y técnicos, y los indicadores de gestión que nos van a servir para medir que lo que estamos planteando sí se puede hacer, ¿sí? Entonces, objetivo general. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de objetivos? Lo hablamos por acá. Y les dije, el objetivo principal, el que recoja todo, lo vamos a volver a tener en cuenta. Pues bueno, vamos a traerlo de debilidades y lo vamos a llevar para acá, para la parte donde dice objetivo general. Pero resulta que cuando estemos ya aquí poniéndolo en objetivo general, tenemos que terminar de construirlo, porque allá no estaba construido del todo. Allá simplemente definimos algo y aquí lo vamos a terminar de construir. ¿Cómo así que lo vamos a terminar de construir? Si yo dije posicionar nuestra organización en canales digitales, ¿qué creen que falta ahí? Ahí faltan 2 cosas. Falta cómo la voy a posicionar, ¿sí? Entonces, posicionar a mi organización a través de canales digitales o en canales digitales a través de la generación de contenidos estratégicos, por ejemplo. Y me falta otro adicional que es el tiempo, es decir, en cuánto tiempo. Posicionar a mi organización en canales digitales a través de contenidos estratégicos en un lapso de 6 meses, ¿sí? Porque tengo que ponerle tiempo para poder realmente saber si estoy alcanzando el objetivo o si definitivamente no. Porque si no le pongo tiempo, ¿cuándo voy a saber si lo estoy alcanzando o no lo estoy alcanzando? Entonces, cuando traigamos ese objetivo de debilidades para acá, siempre hay que ponerle el cómo y el en cuánto tiempo para que nuestro objetivo quede construido bajo la metodología SMART, ¿sí? Que sea un objetivo realizable, que sea un objetivo medible, que tenga un tiempo determinado, que sea realista, ¿sí? Por eso es que les digo, vamos a traerlo de allá, pero le ponemos el cómo y le ponemos el tiempo. Objetivos específicos. Pero es que venga un momento, aquí también ya habíamos puesto otros objetivos. Pues todos esos vamos a traerlos para acá, para específicos, que son todos aquellos que me van a servir para cumplir ese general, ¿sí? Por eso es tan importante hacerlos también en debilidades, para ir optimizando tiempo en esta construcción de objetivos. Los voy a poner ahí todos los que necesite y cuando ya los tengo claros, entonces defino, bueno, para esos objetivos, ¿qué necesito yo? Recursos económicos, o sea, dinero, humanos, o sea, personas, y técnicos, o sea, herramientas o plataformas. Si yo tengo un objetivo que dice definir una estrategia o un plan de contenidos para mis redes sociales, ¿qué necesito? Alguien que los diseñe. Necesito alguien que los publique, o puede ser la misma persona. Necesito un tema de pauta, por ejemplo, si quiero comprar plataformas o si quiero pagar plataformas. Necesito unas herramientas de diseño, entonces puede ser la suite de Adobe u otras herramientas, hasta el mismo Canva puede ser, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo lo voy a medir? ¿Y cómo voy a medir qué? ¿El objetivo general o los objetivos específicos? Los objetivos específicos. Porque si se están cumpliendo, quiere decir que estamos aportando a que se cumpla el general. Si yo definí a diseñar un plan de contenidos, un indicador de gestión, ¿cuál sería? Pues cuántas interacciones está generando mi plan de contenidos, ¿sí? Si yo definí cuánta pauta o definir un plan de pauta, o sea, de publicidad en redes sociales, un indicador, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los resultados que me está dando esa pauta? Si yo definí diseñar o implementar un sitio web pensado para la ciudadanía, ¿cuál sería un indicador? ¿Cuántas visitas está generando mi sitio web? ¿Cuántos indicadores hay que poner? Los que ustedes consideren que les van a servir para poder medir la efectividad de ese objetivo, ¿sí? Es que solo puse 3. Si 3 te alcanza, perfecto. O yo puse 10. Bueno, pueden ser muchos, pero si eres capaz de medir 10, adelante. Una recomendación. Cuando estemos construyendo este cuadro, no nos llenemos de objetivos específicos, sino que miremos la capacidad que tenemos de trabajo
para poder empezar a implementar los específicos, porque si yo pongo 10 específicos, pues obviamente eso implica mucho más trabajo. Es preferible poner de entrada pocos e irlos aumentando en el camino. Cuando ya tengo claro los objetivos, tengo que definir y responderme la tercera pregunta, que es ¿para quién estoy haciendo esto? Ya he respondido dos preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Y ¿para dónde vamos? Que son los objetivos. Ahora, ¿para quién estamos haciendo todo esto? Y ese para quién es nuestro público objetivo. ¿Sí? Y para definir nuestro público objetivo, les traigo una recomendación. Y es dividirlo por algo que se llama, o que yo llamo, nivel de relevancia. Partiendo así como un semáforo, verde, pero invertido. Verde, naranja o amarillo y el rojo. El de verde, alta relevancia. ¿Qué es el público de alta relevancia? Son personas con pues, mucha más alta probabilidad de conectarse con nuestro mensaje. ¿Cómo así que conectarse? Interactuar, comentar, compartirlo, comprar si es que estamos ofreciéndole algo, adquirir un servicio, todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué tiene más probabilidad? Porque el público de alta relevancia son personas que ya me conocen, ¿sí? Personas con las que ya he trabajado o personas que me vienen siguiendo hace tiempo o que saben quién soy yo, entre otras cosas. Ese es el público de alta relevancia. Y con este público lo que vamos a hacer son acciones para fidelizarlo, ¿sí? No es que le vamos a empezar a ofrecer todo, pues, no, porque es que él ya sabe lo que nosotros ofrecemos. Entonces lo que vamos a hacer es fidelizarlo, hacerlo sentir importante para que esa persona o ese público pues se vuelva embajador de marca. Tenemos el de media relevancia. Son personas que posiblemente o probablemente ya nos conocen, ¿sí? Pero que obviamente requieren de un esfuerzo para conectarnos. ¿Cómo así que probablemente? Ah, sí, que de pronto han escuchado hablar de nosotros, vieron un logo, vieron una imagen, por ahí alguien les contó de nuestra existencia, pero no tienen claridad sobre qué les ofrecemos y cómo pueden vincularse con nosotros. Por eso, a este público le vamos a hacer acciones de atracción, es decir, vamos a invitarlos hacia nuestra comunidad, vamos a mostrarle lo que les puede servir de nosotros, ¿sí? Y finalmente tenemos el de baja relevancia, que son personas con menor probabilidad de conectarse con nosotros. ¿Y por qué menor? Porque eso sí definitivamente no nos conocen, no saben que existimos. Pero ustedes, cuando definen su público, dicen, ah, pero es que resulta que hay unas personas que tienen ciertas características sociales que nos interesan a nosotros, pero todavía no saben que nosotros existimos. Entonces, ese es el público de baja relevancia. Y con ellos vamos a hacer acciones de visibilización, es decir, vamos a mostrarles quiénes somos, que existimos, que estamos aquí y que pueden vernos como una opción. Pero ojo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder definir alta, media o baja relevancia? ¿Cuáles son las características del público? Es decir, ¿qué edades tienen? Es decir, ¿qué tipo de contenido consumen? ¿Qué les interesa? Si trabajan o no trabajan, si tienen familia o no tienen familia. Un ejemplo, resulta que mi organización es una organización enfocada en jóvenes, ¿sí? Pero no todos los jóvenes son iguales. Hay ciertos jóvenes que me interesan. Jóvenes que yo, Juan Sebastián, he llamado los jóvenes pro medio ambiente, pro vida, pro naturaleza, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la caracterización de un público de jóvenes pro? Ah, pues entonces serían jóvenes entre 18 y 25 años, más o menos, hombres y mujeres, que estén ubicados en la ciudad de Medellín y que además de eso, pues les interese temas medioambientales, les interese temas pro vida, temas, o sea, ese tipo de cosas, probablemente que tengan mascota, no tienen familia, pues familia me refiero a, padre, a esposo, esposa o hijos,
familia por encima pueden tener, pero no tienen, todavía no se han casado, muchos de ellos solteros. Consumen contenido que sea rápido, o sea, videos y memes, cosas por el estilo. Sus redes principales pueden llegar a ser Instagram y TikTok. Eh, Tienen muchos impactos, poca atención, me explico. Consumen tantas cosas al mismo tiempo que no le prestan atención a nada, por ende hay que ser muy rápidos pues para ellos, ¿sí? Entonces ahí hay unas características. Y otra cosa importante, son noctámbulos. Por ende, consumen más cosas por la noche que en el día, ¿sí? Ahí hay una caracterización de mi público. Eso que yo acabo de hacer con el ejemplo de mi público de alta relevancia, de los jóvenes pro, es lo que ustedes tienen que hacer con cada uno de esos. Es que yo tengo empresas, por ejemplo, pasa mucho que yo encuentro organizaciones o marcas que me dicen, Juan, yo le vendo a empresas. Nunca le vendemos a empresas. Le vendemos a alguien en una empresa que toma decisiones. Por ende, no le vendemos a empresas, le vendemos a personas. Solo que son personas que tienen cierto poder dentro de una organización para comprar productos o servicios. Entonces hay que caracterizar esas personas que toman la decisión. A esos es a los que hay que vender. Entonces son ejecutivos entre 30 y tantos años, que tienen poco tiempo y así sucesivamente es que tenemos que ir caracterizando nuestro público, el de alta, el de media y el de baja. ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que nosotros, ya vamos a ver, tenemos diferentes plataformas para comunicarnos con la gente y algo que ocurre muchísimas veces es que publicamos exactamente lo mismo en todas partes, ¿sí? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, casi que hasta en YouTube, si se nos da la posibilidad. Y eso no es del todo bueno. ¿Por qué no es del todo bueno? Porque nosotros no consumimos lo mismo en todas partes. Me pongo de ejemplo de nuevo para caracterizar lo que estoy diciendo. Yo, Juan Sebastián, consumo, por ejemplo, en Twitter, noticias, opinión, ¿sí? Cosas políticas y ya. En Instagram consumo pues cosas de los seguidores o las personas que sigo de su vida. Entonces, dónde estuvo, quién es, qué ha hecho, o sea, mucho contenido audiovisual. TikTok no tengo, entonces no consumo nada. En LinkedIn consumo cosas que son más enfocadas en el tema profesional, ¿sí? Porque es una red profesional. Y en Facebook consumo muy poquito, porque no es una red que hoy en día me mate, entonces consumo muy poquito. Pero ¿a qué voy con esto? Que consumimos contenido diferente en todas las redes. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros tengamos también, entre otras cosas, distintos públicos en cada red. Por eso es importante, entre otros, caracterizar esto. Cuando ya definí eso, cuando ya definí mi público, entonces llega el cuarto elemento del paso a paso y la cuarta pregunta. Y es, si ya definí la primera pregunta que era, ¿dónde estoy? La segunda, ¿para dónde voy? La tercera, ¿para quién lo voy a hacer? La cuarta es, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y eso es nuestro plan de acción. Y básicamente, para definir nuestro plan de acción, primero tenemos que tener claridad sobre cuál es nuestro ecosistema digital. ¿Y qué es el ecosistema digital? Todas las plataformas o herramientas digitales, por supuesto, que yo tengo a disposición para poder cumplir todo lo anterior, para poder hablarle a mis públicos, para poder cumplir mis objetivos y para aprovechar todas las acciones que he ido definiendo o he ido haciendo desde mi diagnóstico. Pero ustedes miran, Juan, pero yo ya tengo unas plataformas abiertas. Ya tengo Facebook, ya tengo Instagram, ya tengo LinkedIn, etcétera, etcétera. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Pero hay que analizar para qué tengo cada una de esas. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero lograr en cada una de esas? Y eso nos va a servir más adelante. Segundo, como es un ecosistema, todos los ecosistemas están vivos. ¿Sí? ¿Y qué significa que estén vivos? Que yo puedo publicar cosas o tener cosas a corto o a mediano plazo. ¿Qué significa corto? Pues cosas que hoy en día voy a utilizar, ¿sí? Y a mediano,
que en unos 6 meses ya yo vaya a ir abriendo. ¿Y de qué depende? Básicamente, ¿cuál es mi ecosistema? De 3 elementos. Primer elemento, ¿cuál es el objetivo que yo quiero cumplir? Si yo me quiero posicionar, pues puede ser que necesite más canales. Si yo quiero definitivamente hacer, por ejemplo, aumentar mi comunidad, puede ser que necesite uno porque es donde más posibilidades hay. O puede ser que necesite 2, o ya cada uno definirá. Elemento número 2, el público objetivo. Si encontré que el público al que yo le quiero llegar solo está, por decir algo, en Instagram y en TikTok y en Facebook tal vez, ¿para qué abro LinkedIn? Si ahí, no, ahí tal vez no está. O por el contrario, yo encontré que mi público está mucho en YouTube, nada en TikTok, muy poco en Instagram, entonces ¿para qué abro TikTok? ¿Sí? Eso es lo que tengo que definir con mi público. Y elemento número 3 para definir el ecosistema es la capacidad operativa que tengamos nosotros. A veces nos emocionamos y decimos, abramos redes, abramos canales. Y cuando ya llega la hora de publicar, la hora de crear contenido, somos un poco encartados porque decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo gestiono? Y es preferible tener pocos canales, pero bien gestionados, a tener muchos, pero olvidados, ¿sí? Además rima, ¿sí? Pocos canales, pero bien gestionados, a tener muchos, pero olvidados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso genera una mala imagen de nuestra organización. Y lo que menos queremos es generar una mala imagen. Además, porque a la hora de abrir un canal, estamos abriendo una puerta para que la gente hable o trate de hablar con nosotros. Si yo hablo Facebook, le estoy diciendo a la gente, mire, me puede escribir por Facebook, o puede hablar conmigo por Facebook, o me puede comentar en Facebook. Si yo abro Twitter, lo mismo. Si yo abro Instagram, lo mismo. Y si alguien escribe y yo nunca estoy ahí, nunca, ¿eso qué va a generar? Una mala impresión de nuestra organización y no queremos eso. Entonces, para recapitular el tema de ecosistema, es importante definir el ecosistema digital a partir del objetivo que queremos lograr, el público al que le hablamos y la capacidad operativa. Cuando ya tengo claro esto, cuando ya dije, bueno, mi ecosistema es estas redes, este sitio, vamos a hacer publicidad o lo que ustedes consideren, llegamos a este cuadro, que es el cuadro final, el del plan de acción, que básicamente está dividido en 5 columnas, partiendo las 2 primeras de algo que ya definimos, que es el objetivo general, ¿sí? Los objetivos específicos, pero específicos para cada red. Por eso les decía ahora, bueno, ¿para qué tengo cada una de esas redes sociales? ¿Qué es lo que quiero lograr? Ah, por una quiero crear comunidad, en otra quiero traer personas interesadas o leads, en otra quiero, no sé, buscar proveedores, estoy aquí inventando cosas. ¿Qué es lo que quiero lograr? Pero esos objetivos, ¿de dónde los vamos a sacar? Pues de acá, ¿sí? De este cuadro, porque ya los teníamos definidos. Entonces, simplemente lo que hacemos es que los llevamos para allá. Cuando ya definí objetivos, voy a la tercera columna. ¿Para quién? Básicamente, el para quién es el público. Y el público también ya lo definí. ¿Y de dónde lo definí? Aquí, el semáforo invertido que les hablaba. Entonces, la tercera columna de mi plan de acción también ya está definida. Me quedan entonces 2. Las acciones o el cómo, ¿qué voy a hacer en cada red? Voy a publicar contenido, voy a hacer videos, voy a hacer memes, voy a hacer artículos para un blog, voy a hacer publicidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso es lo que va aquí en acciones. Y van en forma y en fondo, que ya se los voy a explicar. Y lo último del cuadro es cuándo, qué días, a qué horas y qué cantidad. Muchas veces me preguntan, bueno, Juan, ¿y cuáles son los mejores días para publicar? Y las mejores horas para publicar, esa es muy común. No hay una receta de cocina o no hay una fórmula mágica para definir ni los días ni las horas. ¿Por qué? Porque cada organización es diferente. Si ustedes buscan en Google cuáles son los mejores días o cuáles son las mejores horas para publicar, probablemente le van a salir 3, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Si todos publicamos a la misma hora, no vamos a hacer nada.
Además, tenemos que entender a qué horas es que nuestro público se conecta. Ahorita les daba el ejemplo de los jóvenes. Les decía que ese público probablemente era noctámbulo. Si es noctámbulo, ¿por qué le voy a publicar a las 10 de la mañana o a las 12 del día? Pues tengo que publicarle a las 9 de la noche, porque entonces sé que ese público a las 9 probablemente va a consumir mi contenido. Y se lo voy a publicar en Instagram, porque ya definí que esa es la red donde está, ¿sí? ¿Y cómo sé cuáles son los mejores horarios? Hay varias herramientas, les voy a escribir por aquí en el chat. Hay varias herramientas que les pueden servir. Una es esta Metricool, que está ahí ahí en las... Espera que es que lo escribí, no lo escribí para todos. Metricool, ¿sí? Y la otra es Social Guest. Ambas, Metricool tiene una versión gratuita completamente. Social Guest tiene una versión freemium, que es una versión, una parte gratis, una parte paga. Tanto en Metricool como en Social Guest pueden encontrar para su red, no para en general, no, para su red, a qué horas la gente se está conectando más. Y ahí es donde tenemos que sacar el contenido, ¿sí? Porque, reitero, yo no les puedo decir, no, venga, a la 1 de la tarde. Pero ¿por qué a la 1 de la tarde? Ejemplo, yo tengo un restaurante, vamos a poner, yo tengo un restaurante. ¿A qué horas le da hambre a la gente? ¿Será que le da hambre a la 1 de la tarde? ¿O desde las 11 de la mañana ya le empieza a sonar el estómago? ¿Sí? Probablemente desde las 11. Pues yo soy uno que a mí a las 11 de la mañana ya tengo ganas de comida. ¿Sí? Y puede que entre 11 y 11 y media esté pensando qué voy a hacer, o qué voy a hacer de almuerzo o qué voy a pedir. No a la 1 ya estaré almorzando. Y si Google me dice, publique al mediodía, pues eso va en contravía de mi hambre, ¿sí? Entonces, ¿a qué horas tengo que publicar? ¿A la 1 o a las 11? Probablemente a las 11, que es cuando la gente hace como un break para pensar qué voy a comer, ¿sí? Otra cosa, se los dije ahora, no, resulta que mi público consume mucho contenido después de las noticias. ¿Y en las noticias a qué horas son? Pues a las 12:30, las del mediodía, y a las 7 de la noche, las de la noche, valga la redundancia. Entonces, ¿a qué horas tengo que publicarle? ¿A las 7 o a las 6? No, a las 8 de la noche, que es cuando terminan las noticias. O a la 1:30, 2 de la tarde, que pueden estar, bueno, hay noticias que terminan a las 3, pero digamos que a las 2 de la tarde, antes de empezar su jornada, pues la segunda parte de la jornada laboral. Entonces, a eso es a lo que yo quiero que lleguemos, que miremos las horas dependiendo de nuestro público. Y los días, tanto en Metricool como en Social Guest, también van a poder ver cuáles son los días donde tienen más tendencia. Incluso Facebook e Instagram en sus analíticas, porque ambas redes tienen analíticas, también les muestra qué días tienen como mayor tendencia. Y la cantidad, ojo con el tema de la cantidad. La cantidad, lo ideal es que no saturemos a la gente. ¿Qué significa saturar a la gente? Publicarle y publicarle y publicarle porque nos volvemos paisaje. Y si nosotros nos volvemos paisaje, perdemos el año, ¿sí? Porque ya la gente no va a ver en nosotros algo novedoso o algo diferente, sino que definitivamente va a decir, no me interesa. Entonces, ¿cuál sería como entre comillas el ideal? Pues que por lo menos publiquemos unas 3 veces por semana, no por día, por semana. Eso nos ayudará a estar ahí presentes todo el tiempo. Diferente a las historias. Las historias sí pueden publicar 2, 3, 5, 10 al día, porque como es un contenido tan efímero, pues dura 24 horas, la gente está acostumbrada a consumir mucho de ese contenido, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues publicamos 4 o 5 historias con imágenes, con videos, incluso con textos, con preguntas en el día, y solamente una publicación en nuestro muro, ¿sí? Y de pronto día de por medio en el muro, pero en historias todos los días. Lo ideal, ojalá, es que pudiéramos publicar todos los días en historias. Eso nos va a ayudar a movilizar un poco la comunidad y a irnos construyendo pues ahí como buenas interacciones. Y ya para ir cerrando, les voy a mostrar aquí, les dije que lo de forma y fondo se los iba a explicar, es esto.
¿Qué significa lo de fondo? Eso de acciones en forma y fondo. Lo de fondo es básicamente que el contenido que publiquemos en nuestras redes pues sea fácil de entender, no sea muy técnico, porque no sabemos qué tanta escolaridad tenga el público o qué tan básicos sean, ¿sí? Entonces, que sea en lenguaje cotidiano, que sea en algo que la gente, con lo que la gente se identifique, que sea emocional, por supuesto, que genere alguna emocionalidad, que sea corto, no pongamos de copy un texto muy largo porque la gente no lo va a leer. La lecturabilidad de Latinoamérica es mínima. Entonces, no nos limitemos o no pongamos textos muy largos, pero ojalá cortos. Y en forma significa que pensemos que cada red social es diferente, no solamente por lo que ya hemos hablado del público, del consumo de contenido, sino desde el mismo formato. No es lo mismo un video, por ejemplo, para Facebook, que nos deja poner videos más largos, a un video para Twitter, que tiene un limitante de 2 minutos, o para LinkedIn, que tiene un limitante de 10, o en Instagram, si quiero poner un video largo, sabemos que no va a salir en el muro, sino que va a salir en Instagram TV, y todavía hay mucha gente que no se relaciona bien con Instagram TV, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claridad sobre los tamaños, sobre el tipo de formato de cada una de las redes y tratar de variar en los contenidos, no siempre hablar de lo mismo, de los servicios o productos que ofrezco, no, procuremos hablar de contenido entretenido, procuremos hablar de contenido educativo, ¿sí? La comunicación, no la digital, sino en general, se hizo para educar, entretener e informar, ¿sí? Entonces, contémosle a la gente lo que estamos haciendo, pero enseñémosle a la gente cosas que les sirva, pero además démosle un rato de diversión. Ojo, no es contar chistes, no es necesario, no, yo puedo poner un meme interesante, chévere, que a la gente le guste, o algo que llamamos las efemérides. ¿Qué son las efemérides? Son eso, hace 10 años ocurrió que tal cosa, hace 20 años, un día como hoy, hace 20 años pasó tal otra. Eso es una efeméride, ¿sí? O hacer cuestionarios, ¿cuál te gusta más, el A o el B? Eso es contenido entretenido y eso le puede servir a la gente. Y para cerrar, esta frase, ¿sí? Hoy, comillas, competimos, pues ojo que no es que esto sea una competencia, no, pero es como para que tengamos una idea. Hoy no competimos por el que más contenido comparta, sino por quien logra captar más la atención de las audiencias. Hoy nuestro trabajo en redes sociales es por la atención de la gente, porque como tiene tantos impactos, como tiene tantas posibilidades, hay que mirar cómo nos diferenciamos y cómo logramos que la gente se tome un minuto más o un segundo más para ver lo que estamos compartiendo. Ese es el verdadero reto que tenemos con nuestras redes sociales, captar la atención de las audiencias. Básicamente, y siendo cumplido siendo las 4, pues eso era lo que yo les quería como compartir con el tema del paso a paso. Ya lo que sigue es como abrir la discusión a ya generar ciertas preguntas que yo creo que ya se han ido haciendo algunas. Muchas gracias, Juan Sebastián. Realmente es una plática muy ilustrativa, muy interesante. Se hizo ese recorrido necesario desde el diagnóstico, pasando por ese semáforo invertido de que hablabas, por los objetivos, hasta llegar a ese ecosistema de comunicación y a ese plan de acción tan necesario que hay que ir elaborando. Y evidentemente fragmentado, ¿verdad? A nivel de las diferentes redes sociales que existen. Los invitamos a escribir algunas preguntas que consideren importantes. Por el momento hay alguna pregunta. Hay 12 participantes. Soyla Reategui, que nos escribe y dice: las nuevas herramientas que van apareciendo tipo Snapchat, TikTok, etcétera, desplazará la utilización de Facebook. En ese sentido,
cómo priorizar la inversión, o sea, la publicidad en las diferentes redes. Bueno, Y vamos, gracias. si quieres vamos respondiendo de a una. Ok, Vale, vámonos con eso. Lo primero, no estoy seguro de que vayan a desplazar a Facebook, ¿sí? Eso lo vienen amenazando hace años. Pensemos porque Facebook nació en el 2004, ¿sí? En Colombia, digamos que se fortaleció en el 2008, 2009, pero estamos en el 2021 y Facebook sigue ahí. Es más, Mark Zuckerberg está en el top 5 de los hombres más ricos del mundo porque cada vez amplía más Facebook y le mete más elementos. Entonces no creo que vaya a desplazar a Facebook. Lo segundo, tú mencionas Snapchat. Snapchat, si hubiera sido tan grande como aparentemente era en su momento, hoy no estaría desaparecida. Y hoy está muy desaparecida versus en las otras redes sociales. No está ni siquiera en el top 10 de las más utilizadas, ni en Latinoamérica, ni a nivel mundial. ¿Por qué, no está ¿Por qué está desaparecida? Porque herramientas como Instagram empezaron a implementar cosas que Snapchat traía. ¿Sí? Microvideos, el tema de los filtros, empezaron a utilizar. Lo mismo que hicieron con TikTok. TikTok fue el boom, entre otras cosas, porque ahora en medio de la pandemia, pues la gente no podía, pues es mi interpretación, no podía hacer cosas de entretenimiento porque no podía salir y encontró en TikTok eso para desahogarse, entonces para reírse, para buscar el tema de movilidad del cuerpo, entre otras cosas, y eso hizo que TikTok creciera como creció hoy en día. ¿Cuál es el tema con TikTok y con todas las redes sociales? Que no es para todo el público. Yo conozco muchísima gente que no tiene TikTok, ¿sí? Y que sí tiene Facebook. Conozco a nivel, por ejemplo, territorial, en el tema sociopolítico, lugares que TikTok ni siquiera, o sea, no es que no haya llegado, llegó pero en una menor proporción, y que Facebook inclusive es utilizado por jóvenes, ¿sí? Cuando hoy en día aseguramos erróneamente que Facebook no es para jóvenes. Depende del territorio, ¿sí? Depende del público. Entonces, ahí es que yo no creo que Facebook vaya a ser desplazado. ¿Qué ha pasado? Eso sí, ha cambiado la forma del consumo como tal. Y para responder tu pregunta de cómo priorizar el tema de publicidad, yo creo que ya las respuestas se las di hace rato con el tema del público. Definimos el público, definamos nuestro ecosistema, que además el ecosistema se define a partir de 3 elementos: objetivo, público y todo el tema de capacidad operativa. Entonces, a partir de eso, ya veremos, bueno, mi público, ¿de dónde está? Está en Facebook. Entonces, mi presupuesto tiene que ir en mayor proporción para Facebook. Está en Instagram. Mi presupuesto tiene que ir en mayor proporción a Instagram. Está en TikTok. Además, no porque TikTok esté de moda, tengo que estar en TikTok. ¿Sí? Que eso es un error grande. Porque aparte moda, ¿para quién? Mi mamá, por ejemplo, tiene 55 años y no tiene TikTok. Y mi mamá es un público para un montón de empresas y organizaciones. Yo tengo 32 y no tengo TikTok. Lo tengo solamente para mis clientes, o sea, para ver lo que mis clientes hacen, pero no porque yo quiera hacer contenido en TikTok. Yo no consumo casi TikTok, ¿sí? Entonces, es importante ir entendiendo el público y con base en ello ir definiendo las plataformas donde voy a invertir. Muchas gracias. Hay dos preguntas de Jorge Ramírez. La primera es, eh, ¿podría indicar algún caso o experiencia concreta que recuerde en donde podamos ver de manera esquemática la aplicación de estas herramientas? Esa sería una. Y la otra es que dice que en la mayoría de las organizaciones solo hay una persona que se dedica de manera plena, digamos, o a tiempo completo al ecosistema digital. ¿Cuál sería el camino en que se debe enfocar? ¿Cuál es la ruta de la que se debería priorizar? Listo. La primera, el mostrarles la aplicación de esta estrategia, pues tendría que buscar como alguno de mis clientes como tal, porque sí lo hemos hecho y tendría que mostrarles como el resultado.
pero en este momento no puedo hacerlo porque pues cada uno de mis clientes tiene un tema de privacidad como tal. Ya el tema de uso de herramientas, pues es decir, cómo se aplica bien Facebook o cómo se utiliza bien Instagram, pues ahí sí tendríamos que mirar como algunos casos. Ejemplo, ahorita que estaba mencionando TikTok, hay una marca que es Frisbee, la de pollos, que hace un uso muy interesante de TikTok porque va para un contenido para jóvenes específicamente a partir de un personaje que ellos tienen hace años, que se llama, pues que es el pollo Frisbee, que es un pollito que básicamente está en los centros comerciales, en sus comerciales de televisión, entre otras cosas, y lo que hicieron fue que llevaron el pollo a el TikTok y si quieren búsquenlo, creo que es el pollo frisbee, @pollo frisbee o algo por el estilo. E incluso ahí apareció hasta la novia del pollo frisbee, porque no sabíamos que tenía novia y ahí apareció la novia. Entonces frisbee es un ejemplo interesante del uso de TikTok. Ya el uso de Instagram, pues hay muchas herramientas. Hay una que les recomiendo, pues hay una persona que habla mucho de Instagram, que es Sara Betancourt. Ahí ella habla mucho del tema de uso de contenidos en Instagram para que ustedes profundicen un poco. También, si siguen a Madi, @Madi, también van a encontrar algunos contenidos enfocados en el tema de Instagram, ¿sí? Y Facebook, pues Facebook, por ejemplo, les doy un caso real, ahora que les mencionaba que Facebook era utilizado por jóvenes. Hasta hace unos días yo estaba en Aruba con una campaña política y encontramos a partir de estadísticas, no porque dijéramos, ay, yo creo que, no, a partir de estadísticas, que el candidato con el que estábamos trabajando tenía más público joven en Facebook que en Instagram. ¿Sí? Primera vez que yo veía ese fenómeno, pero tenía más público joven en Facebook que en Instagram. ¿Y por qué? Porque es una isla muy pequeña, 120.000 habitantes más o menos, y resulta que ahí la red social que manda indiscutiblemente es Facebook. Instagram en menor proporción y TikTok para un público súper específico de jóvenes, ¿sí? Ese era súper específico de jóvenes. Y Twitter desaparecido prácticamente. ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? A partir no solo de ensayo y error, porque publicábamos contenido, sino de analítica, o sea, de empezar a leer cuál era el público que teníamos en cada red social. Y eso es un caso real, donde encontramos que los jóvenes, en este caso, era en Facebook como tal y participaban en grupos y comentaban en las páginas pues tanto de nuestro candidato, del partido y de la oposición, entre otras cosas. Y había una segunda pregunta, ¿cierto? Sí, la segunda pregunta que decían es, hay una persona en cada organización que se dedica de manera plena y cómo combatir esta debilidad. Vale. Una forma de combatir, entre comillas, la debilidad es utilizando herramientas de gestión. ¿Cómo así que herramientas de gestión? Hay herramientas, hay una que se llama Facebook Creator Studio, que ya se las voy a escribir acá, que les sirve, yo las pongo de una vez antes de... ¿qué les sirve para programar contenidos? ¿Eso qué significa? Que yo puedo montar toda la agenda de contenidos de la semana y se publican solos. Ese Facebook Creator Studio sirve para Facebook y para Instagram, nada más. No sirve para historias, solamente para el muro. HotSuite, que es otra, sirve para Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube e Instagram. Y sí programa historias de Instagram, ¿sí? Entonces, obviamente va a ser mucho más efectiva. Obviamente HotSuite tiene ciertos limitantes y si quieres activar más opciones, pues tienes que pagar. Pero tiene una versión gratis que les puede servir mucho. Entonces, así yo puedo ir supliendo mi capacidad operativa, que puede ser muy limitada. Entonces yo puedo empezar a utilizar esto. Pero resulta que no tengo diseñador. Para eso existe una herramienta como Canva, que es una plataforma para hacer diseños muy sencillos o no tan sencillos, dependiendo el tiempo y la habilidad que tenga, que les puede servir para crear contenido en redes sociales. Entonces, mira que así, con Canva para diseño, con Facebook Creator Studio o con HotSuite, me puede servir para optimizar tiempo y procesos.
Muchas gracias. Hay otra pregunta sobre si si nos podrías enseñar a utilizar Metricool y qué tan seguro es utilizarlo. El de poder utilizarlos, pues la verdad me demoraría otro rato, pues no es porque no tenga tiempo, sino porque pues, tenemos que responder otras preguntas, pero no es una red, primero no es una red, es una herramienta. Y no es difícil, es intuitivo. Simplemente entran a metricool.com, ahí van a registrar sus datos, el correo electrónico y la contraseña, básicamente, y él les dice que conecten sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o las que ustedes consideren, y ya inmediatamente él va a absorber información de la red y les va a aparecer. ¿Sí? Eso por un lado. Dos, ¿qué tan seguro es? En lo personal me parece absolutamente seguro. Yo lo he utilizado con alcaldías, lo he utilizado con candidatos políticos, lo he utilizado con empresas y hasta el momento no he tenido ninguna falla ni ningún robo de información, si es lo que les preocupa. ¿Sí? Lo mismo con HotSuite, son herramientas muy seguras. Y pues ni decir de Facebook Creator Studio porque es de Facebook. O sea, si les parece inseguro en Facebook, pues no estén en Facebook básicamente. Pero si ustedes están en Facebook, para ponérselos así, si están en Facebook, pueden estar en cualquiera de las plataformas que he dicho, porque la red que más información tiene de ustedes es Facebook. Así de simple. No es WhatsApp, no es Instagram, no, es Facebook. Facebook tiene un montón de información. Lo que pasa es que no sabemos el nivel que tiene Facebook, pero tiene un montón de nosotros, pues, de nuestra información, como todo esto. Muchas gracias. Hay otra pregunta sobre de qué forma se puede utilizar estas herramientas para aplicarlo en el sector agropecuario con su respectiva producción con agricultores tradicionales. Me imagino que son pequeños agricultores, ¿verdad? Uh-huh. Una cosa importante, y es que, por ejemplo, para ciertos sectores, como el sector rural, si es que me imagino que los agricultores estarán dentro de este sector rural, no necesariamente yo tengo que estar en redes sociales. Yo puedo ir a plataformas de comunicación, ¿como cuáles? Como los mensajes SMS o como WhatsApp, porque para mí WhatsApp todavía no es una red social. ¿Sí? Tiene características, sí, pero no es una red social. Para mí es una plataforma de mensajería instantánea, que es diferente. Claro. Entonces, ahí es donde yo tengo que tener, bueno, ¿será que ellos tendrán tiempo y disposición de estar en redes sociales? Tal vez no, de pronto Facebook, ¿sí? Y puedo hacer, por ejemplo, un tema de publicidad segmentada solamente para la zona donde esté el campesino, si por ejemplo, o el agricultor o el productor, y que le salga ahí. Dos, probablemente este agricultor tenga que ir al municipio o al pueblo más cercano a llevar sus productos. Y muchos, y creo que quien hace la pregunta me corrige si me equivoco, muchos de estos agricultores van al municipio, venden sus productos y se quedan en el parque tomándose un tinto, tomándose una cerveza, conversando y demás. Lo mismo, puedo hacer una publicidad segmentada que solo salga en el parque, ¿sí? Que esté ubicada solamente en el parque, en esos horarios donde puedan estar ellos como tal, ¿sí? Y tercero, pues entonces mirar posibilidad de generar ciertos contenidos para redes sociales, ir buscando, si yo tengo a mis agricultores de pronto en una base de datos, puedo ir generándoles contenidos, imágenes, videos cortos, textos pequeños para hacer difusiones a través de redes. O llegar a un punto en que ya ellos sientan que se quieren agrupar y ahí sí crearles un grupo de WhatsApp, obviamente bajo su aprobación, para poder irles compartiendo contenido periódico. Pero WhatsApp puede ser incluso una herramienta mucho más útil que cualquier red social porque probablemente por ahí sí tengan una relación mucho más directa con muchas más personas. Muchas gracias. Tenemos también unas preguntas que están en el chat. Por ejemplo, una de Giral Brasil que dice, pensando como estrategia en nuestros financiadores y nuestros posibles aliados del futuro, ¿debemos usar LinkedIn? Muy buena pregunta.
Depende, ¿sí? ¿De qué? De quiénes pueden ser esos financiadores del futuro. Ah, es que mis financiadores pueden ser, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, líderes de procesos en organizaciones medianas o no pymes, sino medianas y grandes. Ah, entonces puedo estar en LinkedIn como empresa donde genere cierto contenido que enganche a esas personas, porque probablemente esos perfiles sí estén en LinkedIn, ¿sí? Pero si definitivamente mis financiadores no tienen ese perfil, son personas, no sé, puedo decir cualquier cosa, son jóvenes o son personas que están más de opinión, eh, pues puede ser que, perdón, puede ser que yo tenga que estar en Twitter generando opinión para que vean en mí una oportunidad. Pero depende de cuáles las características o el perfil de esos financiadores. Si yo veo que son profesionales, que si yo veo que son personas de un perfil medio o de un rango medio alto, probablemente sí tengan que estar en LinkedIn. Pero lo mismo que les dije ahora, tengo que tener la capacidad operativa para estar ahí. No es simplemente abrir la red y ya. No, o sea, ninguna red, solo abrirla y ya va a funcionarles. Una red funciona en la medida en que vayamos generándoles contenido e interactuando con la gente. Si no, no les va a funcionar. Muchas gracias. Hay una pregunta también que está en el chat. ¿Qué recomendaciones daría para la venta de productos artesanales en línea usando redes sociales convencionales? Varias cosas. Lo primero, o sea, primero lo anterior. ¿A quién le vas a vender los productos artesanales? Porque probablemente no todo el mundo sea tu público objetivo, así cualquier persona pueda comprarlos. Entonces, tener claro, bueno, mis productos, ¿a quién le venden? ¿Cuál es ese público objetivo al que yo le quiero vender? ¿Qué es lo que estábamos haciendo ahora? ¿Sí? Obviamente, mirar, hacer un diagnóstico para encontrar oportunidades y demás. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Sí? O sea, todo lo anterior va. Segundo, que no simplemente sea vender y vender y vender. Me explico. Un error que muchas veces cometemos los que vendemos productos o los que pues, puedan llegar a vender productos es que solamente hacemos contenido de venta. Producto A, producto E, producto C y ya. Y hay una frase que alguna vez escuché, no sé de quién es, pero alguna vez la escuché y es, a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan porque además sentimos que nos están, entre comillas, acosando y que no nos están generando ningún contenido de valor. Entonces, ahí la recomendación sería hacer un balance entre generar contenido de valor educativo, cómo utilizar los productos, o generar, por ejemplo, como mirar esos productos artesanales, cómo se ven en espacios. Me explico. Si yo vendo, no sé, cuadros para la casa, pues entonces no simplemente poner el cuadro, o sea, poner aquí el cuadro y ya, sino poner el cuadro en una casa y hacer como todo el espacio para que quien vea la imagen se imagine eso. ¿Sí? Es más o menos lo que a muchas mujeres, incluso a hombres, les pasa cuando compran productos o compran especialmente ropa, que se la imaginan, ah, esta camisa o esta blusa me combina con el pantalón tal, con los zapatos tales. O sea, ya construyen todo eso en su cabeza y ¡pum! Esa me sirve. El hombre muchas veces no, el hombre me gustó y ya después mira cómo la combina. Pero la mujer tiene esa capacidad de unir varias cosas al mismo tiempo. Por eso es que les digo. Entonces, busquemos que construyamos el escenario, nuestra publicación, para que cualquiera, hombre o mujer, se imagine ese producto en su casa, puesto o lo que sea. ¿Sí? Otra cosa, generemos contenido que la gente, ya lo dije, que la gente que le sirva el contenido, o sea, que sea educativo, donde le estemos dando algún valor adicional a, a las personas. Tres, démosle diferentes posibilidades de comunicación. Me explico. Si yo vendo productos, por ejemplo, en Instagram, que es tal vez una de las plataformas que más te puede servir para ese tipo de cosas, en Instagram, entonces pongamos nuestro WhatsApp, porque ya se puede conectar directamente WhatsApp,
o si tengo un sitio web donde la gente pueda ir a ver más productos y comprar en línea. Entonces, démosle diferentes posibilidades de comunicación a la audiencia como tal, ¿sí? 4, que aunque suena obvio, no es tan obvio, siempre respondámosle a la gente, porque a veces nos ponemos a vender y ofrecer productos, nos escriben y nadie responde, y ahí entonces podemos tener una posibilidad de pérdida de un cliente. Entonces siempre responderle a la gente, estar interactuando como tal. Las historias son importantes, no solo el mostrar producto, sino el mostrar personas con el producto, también es importante, porque así como el contexto, lo que les dije, construir ese escenario sirve, el mostrar a las personas con el producto también nos puede servir para un tema como de aspiracional. Yo quiero tener eso porque mire cómo le queda a esa persona, ¿sí? O yo quiero tener eso porque mire cómo se le ve a esa persona. Entonces es importante. Hay una cuenta, espérenme, yo miro si es así como lo que les voy a decir. A ver, en un minutico yo busco el nombre. Bueno, ya enseguida lo busco y ya se los escribo. Hay una cuenta que les quiero decir para que les puede servir para la venta de productos, pero no la encuentro acá. Yo la voy buscando mientras voy respondiendo preguntas. Perdóname, te interrumpo, Juan. Acá creo que Ágata se lanzó como a ayudar con lo que estás diciendo en el chat y dice, si vende un servicio de limpieza, podría mostrar partes de la casa muy limpias y lindas, por ejemplo, servicio de niñera, imágenes de los niños con las cuidadoras. Como digamos en lo que estás hablando, pues digamos de poner personas concretas en lo que quiero vender. Sí, por supuesto. O sea, es cómo tú puedes utilizar ese producto. Porque muchas veces ponemos el qué, o sea, el qué vendo. Ah, pues vendo ser productos de limpieza. Entonces ponen el tarro en la mitad. El 99% de los tarros de limpieza son feos. ¿Sí? La verdad es que son feos. ¿Para qué nos decimos mentiras? Diferente es, si yo veo el piso limpio, los niños jugando, muchas mamás dicen, yo no puedo dejar que mi niño esté en el piso por las bacterias, por yo no sé qué, pero ya cuando veo ese escenario, el piso súper transparentico, pues no transparente literal, pero súper bonito, el niño jugando, feliz, ahí ya estoy imaginándome el escenario como tal. Les recomiendo una página que se llama, pues a los que venden productos, se llama La Carpintería, lacarpintería.co. Ya se los pongo aquí, en carpintería.co. Ellos cuentan historias, ellos venden productos. Entonces miren que trascienden de la venta solo del producto. Incluso son una familia, son unos esposos, y cuentan ahí, por ejemplo, para lo que estaba diciendo Ágata, hasta los niños aparecen en la carpintería. Esa les puede servir como referente. Sergio aquí nos dice también la implementación de grabaciones y jingles en los videos e imágenes. Y por último, tenemos una pregunta de Manuel desde Honduras que dice, ¿qué tan recomendable es crear una app propia para la organización? Yo siempre he tenido cierto dilema con las apps. Tiene que ser una app que sea muy disruptiva y muy diferente para que realmente funcione. ¿Por qué? Porque además, pues pensemos en, bueno, ¿será que mi público irá a quitar otras apps para poner la mía? ¿O será que realmente yo tengo un servicio o unos productos tan útiles que la empresa, pues que la gente necesite esa app? Me explico. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, venta de productos, como lo que estaban diciendo ahí, de venta de productos artesanales y genero una app, ¿será que yo voy a entrar a competir contra el que tenga la app de eBay, de Amazon, de Mercado Libre? ¿Sí? Porque finalmente ahí también eso es un marketplace y ahí pueden comprar. Y resulta que pues, la gente que va a decir, yo no voy a descargar la app de una sola empresa cuando tengo unos marketplaces ahí que me sirven para muchas cosas. Entonces es preferible llevar los productos al marketplace
y que la gente consuma desde el marketplace. ¿Sí? Pero resulta que tengo una app de servicios financieros, por decir algo, facturas o facturación online, o le ayudo a las pymes a que sea mucho más rápido su inventario. Ojo, eso es muy diferente, ¿sí? Porque entonces yo como pyme, pues sí necesito esa app, porque me puede servir para optimizar mis transacciones, optimizar mi gestión empresarial. Entonces tengo que descargarla. Entonces, eso, el si es bueno o malo, dependerá del tema del uso que la gente le pueda dar, del objetivo que quiero cumplir con esa app y para el público para el que vaya. Gracias. Gracias, sí, justo se complementa súper bien esa última parte con lo que pregunta Ágata, que dice que qué pasa si fuera una app interna solo para los empleados de la empresa. Pues si la empresa la necesita, si realmente la necesita y no está en el mercado ninguna otra cosa, pues puede ser útil. Pero, por ejemplo, muchas apps internas se utilizan para varias razones. Una, para proyectos. Bueno, pues ya existen varias que sirven para proyectos. No tenemos que desarrollarla. Simplemente la traigo de la web y ya la utilizo. El ejemplo es Asana. Asana es una app para proyectos, ¿sí? Entonces yo no tengo que desarrollar. Una red social interna. Existen redes sociales internas. Yo simplemente lo que puedo hacer es utilizarla. Una red para amplificar mensajes. Existen herramientas para amplificar mensajes, como Amplify de HotSuite. Entonces tengo que mirar realmente si es algo que no esté en el mercado y que mi empresa lo necesite para optimizar los procesos internos. Si llego a la conclusión de que definitivamente no está en el mercado y me va a servir para optimizar procesos, ahí sí desarrollémosla, porque finalmente el desarrollo de una app no es tan económico, ¿sí? Pero si ya yo encuentro que está en el mercado, utilicemos alguna de las que están en el mercado. Muchas gracias, Juan Sebastián. Ha sido realmente una experiencia muy interesante. Creo que pasaríamos varios días, semanas debatiendo. Es un tema que da para mucho, pero creo que por lo menos tenemos algunos tips que son importantes para que nuestras organizaciones puedan ir aplicando algunos principios, algunos elementos. Te agradecemos mucho la participación. Les agradecemos a todos los que se han conectado. Como dijo Carlos, pues el equipo de webinar dirigido por él ha estado pues como trabajando mucho en estos espacios y les estaremos pues como contando lo que viene. Y agradecer de nuevo a Juan Sebastián, porque creo que esto nos ha abierto un horizonte grandísimo que creo que ya vamos a tener que ir profundizando en todas estas herramientas poco a poco, pero muchas gracias, Juan, por acompañarnos.